Hola a todos, hoy me vais a permitir mostraros un coche bastante especial, aunque a ojos de muchos estéis viendo un BMW X3 que bueno, ya conocemos de sobras y de hecho ya tenéis una prueba también en el canal. Pero algunos, los más avezados, estoy seguro, los más entendidos, habrán visto que aquí hay algo un poquito diferente. Demasiado tono azul, una parrilla ciega, unas llantas especiales y esto es porque aquí pasa algo. Y efectivamente, esto es un BMW iX3, que no es ni más ni menos que la versión eléctrica del BMW X3 del que estábamos hablando. Como veis, parte, es decir, la base es un BMW X3, pero bajo toda esta capa de diseño, de riñones, luces, faros, etcétera, hay una mecánica totalmente eléctrica. Algo que no está mal, porque al final BMW está ofreciendo hasta 4 modalidades de movilidad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, en su BMW X3, porque ya tenemos gasóleo, tenemos gasolina, tenemos versión híbrida enchufable recién estrenada y además ahora, de cara a 2021, tenemos este BMW iX3 totalmente eléctrico con etiqueta cero. Bueno, este no lo estáis viendo con etiqueta cero porque al final es un coche alemán y tiene sus propias pegatinas. Pero bueno, detalles de este iX3, tamaño similar, forma similar, el diseño es el mismo, salvo algunos detalles, como os decía, la parrilla ciega, esto es totalmente ciego, tiene aquí unas tomas, pero bueno, esto es una parrilla ciega, formas similares al del X3 normal. Aquí tenemos una toma de aireación que lo que hace es descargar de presión aerodinámica toda esta parte delantera, sale por aquí el aire. Algo bastante común en BMW, no es la primera vez que lo conocemos. Llantas de 20 pulgadas, estilo aerodinámico. La verdad es que para ser estilo aerodinámico son bastante bonitas, están muy bien conseguidas. Y además, no solamente eso, sino que BMW nos ha demostrado que reducen el impacto aerodinámico hasta un 5%, lo que se traduce en hasta 10 kilómetros más por cada carga, lo cual está bastante bien solamente con un grupo de llantas. Estampa lateral calcada al del X3, a la del X3, es el mismo coche al final, salvo algunos detalles como esta placa lateral que muestra que es un coche de la familia I, es decir, la familia eléctrica. Estas taloneras con detalles en azul que se reparten por todo el habitáculo, perdón, por el habitáculo también, pero también por la carrocería. Como veis, aquí el logo enmarcado en azul. Y además este difusor, que esto es yo creo lo que más lo distingue del X3 normal, este difusor con estos detalles en azul bastante llamativos. Lo enseño así un poquito más de lejos para que veáis que sí, es un X3 pero tiene algo diferente. Y sinceramente os puedo asegurar que la estampa está bastante bien. No olvidemos que BMW compite en cierto modo, no del todo, ahora os explico por qué, pero compite en cierto modo con los e-tron de Audi o con los EQC de Mercedes o con el I-Pace de Jaguar. Lo que pasa es que bueno, BMW ha ido a otra cosa, ahora os comento por qué, pero bueno, este es su competidor y esto es lo que nos propone. Voy a enseñaroslo por dentro para que veáis que tampoco hay demasiados cambios, pero sí hay algunas cositas que está bien que descubráis. Ahí lo tenéis, básicamente un X3. Como es la tónica general, ¿no? Esto es un X3, esto eh, no hay un cambio de diseño, lo cual me parece un punto a favor por parte de BMW, porque al final muchos clientes yo creo que al final se saturan de tanta pantalla y tanta innovación en términos estilísticos que muchas veces no soluciona ningún problema. Lo voy a arrancar. Eh, Al final no abusamos de grandísimas pantallas, de grandísimas superficies táctiles. Si os fijáis, todavía mantenemos controles analógicos para climatización, para el sistema de radio. Incluso tenemos todavía el iDrive, el control giratorio central, lo cual me parece un absoluto acierto por parte de BMW. Luego algunos detallitos en azul, tanto aquí como en el volante o incluso en el botón de arranque, que como os fijáis, esto deriva directamente de la versión X3 normal con motores térmicos. Ya no hay start stop, no hay un sistema de arranque y parada automático, por lo tanto, bueno, este botón se queda ciego. Pero bueno, un coche que bueno, pues es un X3. De hecho, la sensación es la de sentarte a los mandos de un X3, incluso en cuanto a calidades, porque muchas veces
hemos criticado, y es cierto que los vehículos eléctricos pues pierden algo de calidad en favor de hacer un poco más rentable el coche, pero la verdad es que esto es sentarse a los mandos de un X3. Es verdad que a lo mejor si nos ponemos a ver algún hueco un poquito más cerrado, pues a lo mejor hay alguna falla más, ¿no? Pero la verdad es que la sensación es bastante buena en todos los mandos. Todo lo que tocas es de calidad. Luego, pues la pantalla, como veis aquí en la parte car, en la parte coche, que podemos ajustar diferentes cosas, como por ejemplo planificar la carga, poner objetivo de carga, o podemos ver estado de vehículo. Esto, si os fijáis, los que hayáis visto algún BMW, si os fijáis, esto es como un BMW normal, por lo tanto está bien, es fácil acostumbrarse. Por ejemplo, el cliente de un Serie 5 que busque un segundo coche eléctrico puede ser este iX3, y además será muy fácil para él acostumbrarse a lo que le están ofreciendo. Tenemos algunos detalles pues más específicos, como el flujo de energía, vemos cómo funciona todo el tema del sistema eléctrico. Tenemos los indicadores deportivos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos esta nueva indicación que es la temperatura de la batería, bastante interesante de cara a un eléctrico. También me acabo de fijar, aquí tenemos las revoluciones, entiendo, del motor. Esto no me había fijado yo antes, lo acabo de descubrir. Y esto no lo había visto, yo creo, en absolutamente ningún coche eléctrico. Pero bueno. También tenemos la pantalla del cuadro digital, que de nuevo es el mismo que podemos encontrar en un X3 normal. Lo único, cambian algunos detalles, como por ejemplo, pues aquí tenemos un potenciómetro en lugar de un cuenta revoluciones, en el cual pues bueno, vemos el porcentaje de potencia que estamos empleando, vemos también el freno adaptativo, cómo funciona, y aquí también aparece una temperatura. Poner la temperatura, parece un cochecito, yo entiendo que es la temperatura de la batería, habría que estudiarlo más a fondo, pero entiendo que será la temperatura de la batería, o también el nivel de carga de la batería, que ya estamos acostumbrados en los híbridos enchufables a que así se ha mostrado, con 210 kilómetros de autonomía en un gasto de 20,1. Luego os hablo un poco de ello. Pero bueno, yo lo que quería también enseñaros es algo bastante interesante de cara al que compre esto, como un vehículo eminentemente práctico, que lo es. Las baterías se han colocado bajo el piso, pero no todos. Tenemos 10 módulos de baterías que bueno, tienen diferentes funciones. La primera es que al ser una batería modular, las reparaciones o los cambios pues al final son más baratos y más asequibles y más fáciles de cara al cliente, ¿no? Al ofrecer esa experiencia pues un poquito más sencilla, o también de cara a la postventa y de cara pues al segunda mano más adelante, cuando ya esto empiece a estallar todo el tema de los eléctricos. 10 módulos, de los cuales 8 están aquí debajo del piso, y otros 2 se sitúan en la parte aquí delante, bajo el capó delantero, ¿de acuerdo? Aquí no hay un maletero como tal, el maletero está detrás, luego os hablo, pero aquí se colocan 2. De esta forma se han conseguido diferentes cosas. Además de lo que os he contado, no se modifica la habitabilidad. Es decir, este coche es tan habitable como un X3 normal. Lo único que sí se ha conseguido es que se ha conseguido bajar la altura de los asientos en el interior. La altura de los asientos se ha reducido respecto a un X3 normal, por lo tanto, bueno, pues se consigue un efecto pues, de ir más integrado en el coche. Luego, además, también se ha bajado, evidentemente, el centro de gravedad, como ocurre en absolutamente todos los eléctricos. Por otra parte, también se ha conseguido otra cosa más, y es que el reparto de pesos se ha podido jugar mejor al colocar 2 de los módulos en la parte delantera. Con esto se consigue un reparto de pesos del 57% detrás y del 43% restante delante. No es el 50-50 que tanto presume BMW, pero bueno, es un reparto de pesos bastante correcto, que a nivel dinámico pues al final se acaba notando. Y luego, además, algo que me gusta bastante, y es que el maletero no pierde apenas capacidades frente a un X3 normal. Un X3 declara 550 litros y este declara 510, que está bastante bien. Y os vais a fijar por qué está bastante bien, y es que un híbrido enchufable, un X3 híbrido enchufable, que o sea, es la misma base, pierde todavía más, baja de los 500. Por lo tanto, está muy bien para ser un coche que debajo de todo esto pues tiene un montón de baterías. Luego, si os fijáis, he aquí un pequeño segundo hueco oculto destinado pues a algunas cositas, y entre ellas a colocar los cables de carga. No es demasiado grande este hueco, hay que vérselas, pero bueno, un coche
perdón, un cliente que se compre un coche como estos, desde luego lo que necesita es un buen enchufe en casa, un wallbox y olvidarse del cable con suco, con toma suco, porque al final es imposible cargar una batería tan grande de forma eficiente en un coche de este tipo, ¿no? Perdón, en una toma doméstica. Entonces, pues bueno, esto es el iX3 y ahora vamos a hablar de bueno, qué mecánica hay aquí debajo. Ya sabemos, ya os he comentado que es un coche eléctrico, totalmente eléctrico, que cuando llegue a España a principios del año que viene, ya conozcamos precios y demás, pues ya estará a la venta y tendrá su etiqueta eco. Un coche pues bueno, bastante interesante para aquel que busque pues un vehículo cero emisiones, que sea sub y además del segmento premium. ¿Qué ofrece este BMW iX3? Pues un motor eléctrico de 286 caballos, que si no me equivoco son 210 kilovatios. 286 caballos. Y digo un motor porque este iX3 es únicamente tracción trasera. Esto es algo que me choca bastante. No está mal por aquello de bueno, pues mantenerse fiel a la filosofía de BMW de tracción trasera y sobre todo reducir precios. No conocemos el precio, pero luego lo analizaremos un poco. Pero me extraña que un eléctrico con la facilidad, digamos, que tiene facilidad relativa, evidentemente, de generar un vehículo 4x4 y además tratándose esto de un sub, pues me choca bastante que no sea un coche de tracción total. Pero bueno, ofrece una batería de 80 kWh brutos, lo cual le da una autonomía homologada WLTP, a falta de confirmarla, porque este coche que estáis viendo aquí es un preserie, por lo tanto todavía habrá algunos detallitos que cambiar. Digamos que está un 90-95% de desarrollo. Una autonomía WLTP homologada de 460 kilómetros, lo cual está bastante bien. ¿Por qué? Pues porque anuncia un consumo medio entre 18,5 y 19,5 kilovatios hora a los 100, lo cual no se aleja para nada de lo que yo he conseguido en la prueba de este coche. Llevo unos cuantos kilómetros, en torno a 200-300 kilómetros con este coche, y la verdad es que prácticamente calga. Yo, parece que antes lo habéis visto, os lo he mostrado, está en torno a los 20 kilovatios a los 100, lo cual está bastante bien para un coche de su potencia, de su tamaño, y que yo creo que puede bajar todavía alguna decimilla, porque de momento hemos hecho carreteras de montaña y yo creo que puede bajar alguna decimilla, y sobre todo en ciudad, ¿no? No es un coche de ciudad por tamaño, por planteamiento, pero bueno, es un eléctrico que al final pues tiene sus limitaciones, y entre ellas pues es el viaje de media a larga distancia. Bueno, el de media yo creo que con este coche está más que asegurado, pero bueno, el viaje de larga distancia es algo que dependerá sobre todo de las tomas rápidas. Este iX3 puede cargar hasta 150 kilovatios, lo que significa básicamente que recuperamos 100 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos. Por lo tanto, no está mal. Hemos probado la carga de Ionity antes, se carga bastante rápido. Y además tenemos los puntos de BMW Charging, me parece que se llama, la red de cargadores de BMW. Así que está bien, porque los clientes reciben una tarjeta con la cual pueden directamente acercarse al punto, activarlo, cargar su coche y seguir con su viaje. Pero bueno, el resultado del coche yo creo que está bastante bien. Al final, el centro de gravedad tan bajo me gusta en este coche más que en otros particularmente, porque yo creo que ese efecto que se consigue en muchos eléctricos, una especie de efecto barco, ¿no? que al final acaba el coche bamboleando demasiado porque la masa es muy grande y el peso y el centro de gravedad está demasiado abajo. Pasa un poco como los barcos, ¿no? Que tiene ese bamboleo rápido que a mí me resulta bastante incómodo, pero en este no lo he encontrado, y eso que no tampoco acude a unos sofisticados sistemas de suspensión como algunos de sus competidores. Es un coche bastante más sencillo, lo cual se traducirá más adelante en el precio. Yo entiendo que BMW lo venderá en el entorno de los 50.000 euros, y si lo hace así yo le auguro un éxito bastante importante dentro de lo que es un coche eléctrico, porque me parece que daría justo en el clavo, y yo creo que el resultado es bastante bueno. Es un coche rápido, hace el 0 a 100 si no me equivoco en 6,8 segundos, por lo tanto va sobrado. Un coche que tiene un feeling, es cómodo por encima de todo, pero tiene un feeling deportivo muy marcado, muy BMW. Todos los mandos son muy directos, es un coche muy agradable, y además que no se diferencia tanto de un X3 normal. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Un cliente que venga de un motor térmico, de un BMW térmico, que sea un cliente fiel a la marca, pues va a encontrar en este X3 un
coche pues a su medida, ¿no? Un coche al que ya está acostumbrado y al que va a ser fácil sacarle partido. Por lo tanto, me gusta bastante este concepto, a falta de conocer el precio, equipamientos y demás, que ya lo conoceremos a lo largo durante el primer trimestre de 2021. Entonces, bueno, yo le auguro un éxito, y habrá que ver también cómo se coloca frente a lo que os decía, ¿no? A los competidores como el Audi e-tron, Jaguar E-Pace o el Mercedes EQC, que en cierto modo comparten filosofía, aunque este pues ofrece algo un poco diferente, con solamente una tracción trasera, una batería de gran tamaño y una potencia tampoco desorbitada, que es lo que muchos, después de haber probado muchos eléctricos, pedíamos, ¿no? No necesitábamos una potencia desorbitada, 286 caballos para un vehículo de 2 toneladas, me parece bien. De hecho, las prestaciones, ya os digo, son muy buenas, pero necesitamos una batería grande y necesitábamos un precio más ajustado. Por lo tanto, yo creo que BMW ahí va a dar en el clavo una vez se identifiquen cuáles son los precios. 2 detalles más. El primero, la frenada adaptativa. Tiene una frenada adaptativa que dice BMW, pues es algo que conocemos, por ejemplo, en Mercedes, que es básicamente una frenada que se adapta a las condiciones de la vía. Si detecta el coche un coche delante, pues frena automáticamente. Si detecta un cruce, una curva, una rotonda, etcétera, frena automáticamente para mejorar las prestaciones de la frenada regenerativa y pues, regenerar más y aumentar la autonomía. Es un sistema que por planteamiento está bien, pero la ejecución, como en cualquier otra marca, en cualquier otro vehículo, no me acaba gustando, porque al final te encuentras con que el coche repentinamente te frena, no sabes por qué, y resulta que es porque viene una curva la cual pues tampoco hacía falta frenar. Entonces, pues bueno, creo que son demasiado conservadores estos sistemas todavía. No pasa nada porque lo podemos desactivar, podemos ir siempre a vela o con una regeneración intensa, con una regeneración leve siempre, o incluso tenemos un modo B, que lo llama BMW, que es básicamente el modo one pedal, ¿no? Que es simplemente podemos conducir con un solo pedal, el cual me parece el modo que es el modo que más me gusta, el que más provecho le saco a la frenada regenerativa. Y segundo, el último detalle, ya dejamos esta prueba, es los sonidos que genera el coche. BMW no ha querido dejar huérfana de sonido este BMW iX3, y ha trabajado con nada menos que Hans Zimmer, grandísimo artista conocido por sus grandes bandas sonoras en el mundo del cine, para generar los sonidos que emite este coche pues de cara al cliente, ¿no? Y bueno, me gustaría poder enseñároslo, pero bueno, más adelante lo haremos. Pero son sonidos que me gustan porque tampoco es que ofrezca nada excesivamente extraño a lo que ya conocíamos en los eléctricos, pero sí es cierto que no se notan esos sonidos tan no lo sé, que no entiendes, ¿no? Entiendes por qué existe ese sonido, no sé, son demasiado artificiales, o esto también es artificial, evidentemente, pero son demasiado artificiales, o no lo entiendo. Este sonido la verdad es que es bastante agradable. Podemos eliminarlo, podemos acentuarlo, podemos activarlo según el modo de conducción, etcétera. Así que no os cuento mucho más. Podéis leer más detalles, por supuesto, en nuestra web, clicacoches.com, y también en Alta Gama y Coches. Y bueno, más adelante, a lo mejor, si podemos, pues hacemos una prueba en vídeo mucho más detallada. Nos vemos.